Hola amigos, hoy les traigo un video que es una frutillita, la hidrolavadora Karcher modelo K3. Con esta hidro de alta presión de uso doméstico podemos lavar la fachada de la casa, el coche y muchísimas cosas más. Así que acompáñenme, vamos a ver todas las piezas que componen la misma, así como el ensamblaje y la puesta en funcionamiento. Piezas y accesorios que componen la Karcher K3. Si falta alguno de ellos, se debe reclamar a la tienda en donde se adquirió. Comenzamos. Lo primero a verificar es la conexión de alta presión. Es esta que les estoy señalando en la Karcher. Esta es la conexión de alta presión. Esto tiene que estar completo. Después, lo segundo es el interruptor. El interruptor tiene que tener el botón de on-off, que es ese más redondito de arriba que estoy señalando ahora. Lo tercero, el gancho de almacenamiento del cable de alimentación de red. Lo cuarto, la zona de recogida para la manguera de alta presión. Eso viene en lo que se le ensambla, en la parte negra. Lo quinto, el mango de transporte. Lo sexto, la conexión de agua con filtro incorporado. Eso está en la parte trasera. Se los muestro acá para que lo vean bien. Lo séptimo es la manguera de detergente con filtro de detergente y tapa. Lo octavo, el depósito del detergente. El depósito de detergente es este que les muestro acá. Lo noveno, es la pieza de acoplamiento para la conexión de agua. Es esta que ven acá que viene solita, aparte. Lo décimo, la zona de recogida para la lanza dosificadora. Lo onceavo, la zona de recogida para la pistola pulverizadora manual. Lo duodécimo, el cable de conexión de red y el enchufe de red. A mí en este modelo me trajo un enchufe de Yuko. No sé cómo será en otros países, pero supongo que vendrá genérica, así que probablemente les venga con Yuko. Lo número 13, las ruedas de transporte. 14. Lo 14 es la pistola pulverizadora manual. Y el número 15 viene dentro de la pistola, que es este botoncito que les estoy mostrando acá. Ustedes lo pasan desde el lado derecho hacia el izquierdo, van a ver que tranca, que bloquea. Es el bloqueo de la pistola pulverizadora. El número 16 también viene dentro de la pistola pulverizadora y es la grapa para la manguera de alta presión. Acá ven cómo la saco un poquito para afuera. Esa es la grapa que va a mantener fija la manguera. Después el número 17 va a ser la manguera de alta presión con sus dos boquillas. Y el número 18 es la lanza dosificadora con regulación de presión, lo que se llama el Vario Power de la Karcher. Esto sirve para tareas de limpieza más habituales y la presión de trabajo aumenta de forma continua de soft a hard, como les muestro acá. Para ajustar la presión de trabajo hay que soltar la palanca de la pistola de alta presión y girar este tubo pulverizador hasta la posición deseada. Este es apto para trabajar con detergentes. El número 19 es la lanza de agua con fresadora de suciedad. Esto es para suciedades mucho más difíciles de quitar. Acá les voy a mostrar los dos punteros. Este que es la fresadora y el otro que es el de más baja presión, que sí, ese es apto para usarlo con detergente. Ahora les voy a mostrar los otros accesorios que a mí no me trajo porque compré el kit básico de la K3. El próximo es el cepillo para lavar, la boquilla para espuma y el detergente. Y a su vez, bueno, la manguera de agua de tejido resistente con acople. Eso es lo que va, digamos, desde el grifo, la canilla, hacia la Karcher. Eso tampoco viene incluido y ustedes lo van a tener que proporcionar si compraron el kit básico de esta Karcher K3. Cabe destacar que el manual que trae la Karcher viene escrito en 28 idiomas diferentes. Y ahora vamos con el montaje o ensamblado. Primero que nada vamos a poner las ruedas. Nos disponemos a quitarles los cartones traseros
y digamos que tanto las ruedas y la Karcher tienen un sistema de macho o hembra. Las ruedas tienen un piquito que le sobresale y la Karcher tiene un orificio. Vamos a hacer un clic y encastre para poder ponerla, tal y como les muestro aquí. Simplemente haciendo un poquito de presión, la rueda ya queda pronta. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado y ponemos la segunda rueda. Lo segundo es insertar y atornillar el asa de transporte. El asa de transporte es ese plástico negro que viene aparte, que va a ser lo que le tenemos que poner a la Karcher para poder trasladarla de un lado a otro. Al igual que las ruedas, también tienen un sistema de macho-hembra de clic y encastre. El plástico negro que les estoy señalando acá tiene dos piquitos que van haciendo clic en los dos agujeros del cuerpo de la Karcher, como les señalo acá. Exactamente como va mi mano, en ese sentido. Desde el plástico va hacia el cuerpo de la Karcher. Haciendo un poco de presión, hace el clic y queda pronto. Ahora, dentro del paso número 2, la parte trasera del asa de transporte vamos a atornillarla. Acá les muestro cómo se pone en la parte de atrás y van a ver que tiene como un escaloncito. Ese escalón va a quedar hacia abajo, tal y como se los muestro aquí. La presentamos, le ponemos los tornillos y atornillamos con un destornillador común o con un destornillador eléctrico, puede ser también. Ajustamos esta tapa y la presionamos todo lo que sea necesario para que quede pronta para poder ponerle los tornillos. Los tornillos vienen dentro de esta bolsita que les estoy mostrando, que trae el acople de la manguera y además trae los 4 tornillos para poder poner este plástico junto con el asa de la misma Karcher. Procedemos a poner cada uno de los tornillos en su lugar y posteriormente a atornillarlos para que quede bien justo y no se salga el plástico este, que vendría a ser la parte trasera y posterior, que hace el refuerzo del asa, que vendría a ser todo el plástico negro que va montado sobre el cuerpo de la Karcher. Me gustaría saber que dejen en comentarios qué les ha parecido el video hasta ahora. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like, compartir para que llegue a más personas y suscribirse a mi canal. Una vez que pusimos y atornillamos los tornillos, vamos a enroscar la pieza de acoplamiento de conexión del agua en la parte trasera de la hidrolavadora. Yo en mi caso la enrosqué una vez, vi que no llegaba hasta el final de la rosca y decidí sacarla y volverla a enroscar por si acaso. Igualmente quédense tranquilos que la rosca va a enroscar hasta donde llega, no hasta el final, pero va a quedar fuerte, así que no se preocupen por eso.
El próximo paso o paso número 4 va a ser agarrar la pistola pulverizadora manual y en la parte donde tiene la grapa, es decir, en la parte de abajo, vamos a retirarla un poquito hacia afuera para posteriormente agarrar la manguera de alta presión, quitarle los grilletes y extenderla. Una vez tenemos la manguera extendida con las dos boquillas ya salidas en direcciones opuestas, agarramos nuevamente la pistola pulverizadora y con una de las boquillas la insertamos donde está el agujero al lado de la grapa. Volvemos a poner la grapa hacia atrás y tiramos de la manguera para saber que la manguera quedó perfectamente acoplada. Así sabemos que no se va a salir. Una vez que enchufamos la boquilla a la pistola de pulverización manual, del otro extremo de la manguera de alta presión va a estar la otra boquilla. Esta boquilla la vamos a enchufar a la conexión de alta presión de la hidrolavadora, que es la que estoy mostrando aquí. Primero que nada le tenemos que sacar hacia arriba un grillete, también una grapa que tiene. Ponemos la boquilla a la conexión de alta presión de la hidrolavadora, bajamos la grapa y comprobamos tirando desde la boquilla a la manguera de alta presión para ver que no se salga. El mismo procedimiento que hicimos en el otro extremo con la pistola de pulverización manual. Al insertar la boquilla comprobamos al ponerle el grillete, al poner la grapa, que no se salga. Esto es importante comprobarlo porque al abrir el grifo podemos tener algún accidente con la presión de agua. Ya ahora en este paso vamos a conectar los punteros. El primero que vamos a conectar es la lanza dosificadora en la pistola pulverizadora, como ven acá. Les muestro lo que tienen que hacer. Al poner la lanza en la pistola verán que tiene como unas orejitas. Esas orejitas van horizontal hacia la pistola, van a apretar la lanza hacia atrás y la van a girar 90 grados. Siempre recuerden que la lanza pulverizadora, que es esta que estoy mostrando acá, es para trabajos de alta presión, como para limpieza de fachadas. Recuerden que la primera vez que vamos a usar nuestra Karcher K3 tiene que ser usada con este acople, con este puntero. ¿Por qué? Porque la primera vez lo ideal es que no salga jabón y este es el puntero que no lleva jabón. Una vez que terminamos con ese puntero, el de fresadora, ya podemos utilizar el otro puntero, el regulador de presión de soft a hard, que ese es el Vario Power. Acá ven clarito cómo lo pongo con las orejitas en posición horizontal, lo aprieto bien contra la pistola pulverizadora y lo giro 90 grados para que quede haciendo el clic y quede acoplado perfectamente. Recuerden que el tubo pulverizador del puntero pueden girarlo de soft a hard para que el jabón salga de forma eficiente. Puesta en funcionamiento. Ahora el próximo paso va a ser llenar el depósito de detergente con la solución que indica
siempre tenemos que tener en cuenta las indicaciones de dosificación. Una vez que llenamos el depósito con el detergente, lo cerramos con la tapa y encajamos nuevamente el depósito, el plástico del detergente, dentro del aparato de la hidrolavadora. Al utilizar el puntero, la lanza dosificadora, la Vario Power, que es esta que muestro acá, siempre fíjense de forma horizontal en donde está, porque van a ver que cuando la encastren dice hard, la giran hacia la derecha 90 grados donde hace tope, y esa es la solución soft, hacia la derecha es la soft. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que salga la dosificación del jabón para que ustedes puedan lavar sin ningún tipo de inconveniente y enjabonar las piezas que ustedes quieran limpiar. El suministro de conexión de agua va siempre en la parte trasera. Recuerden que acá vamos a tener que poner la manguera que va hacia el grifo. Una vez que ya tengamos todo pronto, podemos abrir el grifo para que empiece a salir el agua. En la parte delantera no va la conexión de agua. Recuerden que esa es la manguera de alta presión de la misma hidrolavadora. La conexión de agua va siempre en la parte trasera, en la parte de atrás. Ya cuando esté absolutamente todo pronto, podemos enchufar la hidrolavadora a la corriente eléctrica. Una vez que la hidrolavadora esté conectada a la manguera del suministro de agua, enchufada a la corriente eléctrica y esté en el botón de on, o sea prendida, obviamente con el grifo abierto, lo único que tienen que hacer es agarrar la pistola pulverizadora y presionarla así como les estoy mostrando para poder hacerla funcionar. Simplemente con eso ya tiene que funcionarles perfectamente. Es importante advertirles y aconsejarles, tal como está en el manual de Karcher, que si por alguna razón ustedes tienen corte de suministro de agua o no sale agua del grifo, sí o sí tienen que apagar la hidrolavadora, ponerlo en off, es decir, girar esa ruedita de adelante y apagarla. ¿Por qué? Porque si no se les puede quemar el aparato todo y no les sirve para más nada. La garantía no cubre por mala utilización, así que eso lo tienen que tener en cuenta. El hecho de que no tengan suministro de agua cuenta como una mala utilización del aparato. Una vez hayan utilizado la hidro, recuerden siempre apagarla y pueden recoger la manguera de alta presión en el mango para transporte. Recuerden que para tener un buen mantenimiento y luego de apagarla, de guardar el cable y la manguera de alta presión, siempre en la parte de atrás, cuando desconecten el suministro de agua, sáquenle la boquilla y lávenla, porque eso puede acumular jabón y eso es hacer un buen uso del aparato. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que el video haya sido de su agrado. No se olviden de dejarme un like, dejar abajo lo que les pareció en los comentarios si tienen alguna duda también. Y bueno, nos vemos próximamente en otro video. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me.